Hola, buenas, continuamos. Hemos visto cuáles las técnicas para trocear el conjunto de acciones posibles para quedarnos con las mejores, ¿no? Son los principios de la inversión basada en factores. Hemos visto en qué se basa la fórmula mágica de Joel Greenblatt, también hemos visto las claves de la cartera conservadora y también hemos visto la técnica de selección que uso yo, ¿no? Vale, pero hay que ser incrédulo y no nos tenemos que creer todas las cifras que nos dan estos libros, estos investigadores, estos inversores, etcétera. Entonces, a mí como me gusta todo comprobarlo para ver qué porcentaje de resultado obtenemos de diferentes formas, vamos a ello. Primero vamos a empezar probando a hacer un backtest con la cartera conservadora. Seleccionamos cualquier mercado de valores de cualquier continente, cualquier sector, cogemos 128 acciones, ¿vale? Vamos a seleccionar, vamos a usar los criterios de la cartera conservadora, que son la beta baja, ¿vale? Una beta menor de 1 indica que son acciones con poca volatilidad, como decían los autores del pequeño libro de los altos rendimientos con bajo riesgo de la cartera conservadora. Luego lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar momentum. Para eso vamos a coger que el precio, el cambio de precio sea positivo, ¿vale? Que tenga momentum positivo por lo menos. Y lo otro tenemos que poner que sea el rendimiento de los dividendos, vamos a ponerle que sea mayor que 3. Con esto tendríamos ya los criterios de la cartera conservadora. Dicen los autores que en periodos largos de tiempo consiguen un 15% de rentabilidad. Yo voy a hacer backtest durante 10 años, que es lo que permite este programa y permite comprobar, esto es Ankel Stock, es un screener de acciones que permite hacer backtest, lo cual está muy bien para esto, para seleccionar cuáles son los criterios ganadores. Y yo lo que voy a hacer es durante 10 años, los últimos 10 años, hacer backtest con todo este conjunto posible de acciones que es el total, ¿no? Y vamos a ver qué resultado sale tanto rebalanceándola como cada año, como comprándolo hace 10 años y ver qué resultado tendríamos ahora sin tocar la cartera. ¿Vale? Finalmente obtenemos un 29% de rentabilidad, que es una pasada de rentabilidad. O sea que ya vemos que son criterios buenos para seleccionar acciones. Vemos que obtiene un 29% de rentabilidad anual compuesta durante un periodo de 10 años, desde 2008 hasta 2018, con muy baja volatilidad, con una beta de 0,46, es decir, que en este camino de obtener rentabilidad además hay poca volatilidad, pocos vaivenes de precios, siempre subiendo. Y si lo comparamos con el SP500, vemos que el SP500 obtiene un 7% en estos 10 años. O sea, quiere decir, le bate por mucho. Con lo cual vemos que efectivamente los autores estaban en lo cierto, que este método de selección de carteras conservadoras funciona. Lo siguiente que quiero comprobar es si funciona la fórmula mágica y con qué rendimiento. Para ello, lo que voy a hacer es lo siguiente. Elimino los criterios y voy a establecer que el ROCE, que son los retornos sobre el capital empleado, sean mayores del 15% y que el Enterprise Value partido de Free Cash Flow, que es esto de aquí, ¿vale? Sea menor que 7. Esto es lo que hacían los autores para seleccionar las compañías ganadoras usando esta fórmula mágica. Realmente ellos no establecían criterios ni usaban screeners, simplemente hacían ranking de todo el conjunto posible de acciones por roces y ranking por Enterprise Value partido de Beta, no era Free Cash Flow, era Beta, pero es parecido, y luego combinaban estos dos rankings en un único ranking y se quedaban con las mejores. Yo lo estoy haciendo de una manera un poquito diferente, pero bueno, para verificar la validez de la fórmula aplicada al pasado nos puede servir. Remarcar que esto es hacer backtest, es probar con el pasado. Nada garantiza que si hemos obtenido 30% con el pasado, en los 10 próximos años vamos a hacer un 30%, no está garantizado. Pero sí que es probable que si ha pasado en el pasado, en el futuro siga pasando algo similar. Vemos que usando esta fórmula mágica obtenemos un 20%, que es menos que usado con la cartera conservadora. Vemos un 20%, renovando cada año. Y cambiándolo, o sea, manteniendo en buy and hold, no viene el resultado total. ¿Vale? Pero sí que viene un 20%. Vamos a cambiar un poco los criterios, a ver qué tal funciona. Vamos a seleccionar incluso compañías de un poquito más calidad. Vamos a ponerle 25 y un poquito más baratas y vamos a ver qué sucede. Vemos que ha mejorado un poquito a 22%, lo cual sigue estando muy bien. Bate al SP500 por mucho. ¿Vale? O sea, hemos visto que la fórmula mágica más o menos nos sale entre un 20 y un 22. Yo he hecho otras pruebas y he conseguido 24 o 25%. Y la cartera conservadora consigue un 29%. Ahora vamos a ver
los criterios de selección que uso yo, Fernando Alonso Martín, para quedarme con las empresas ganadoras y ver si efectivamente mejoramos o no estos dos estilos de inversión. Entonces, lo que yo hago es, primero, selecciono los criterios de la cartera conservadora, que es la beta menor que 1, es decir, baja volatilidad. Luego selecciono momentum positivo, que digo que el price change sea mayor que 1, es decir, que sea un momentum positivo. Lo siguiente que hago es también busco dividendo mayor que el 3%. Y luego lo siguiente lo que hago es añadir el criterio de buenas empresas de calidad. Y lo hago con roces mayores que 15. Y además busco empresas baratas con Enterprise Value, partido de Free Cash Flow, menores de 10. ¿Vale? Quedaros con estos criterios, que esto os va a servir claramente para seleccionar empresas ganadoras. Con baja volatilidad, para eso la beta sea menor que 1, que el momentum sea positivo, es decir, que el cambio en el precio sea mayor que 1, con 1%, que la rentabilidad sobre el dividendo sea mayor del 3%, que los retornos sobre el capital empleado sean mayores que el 15% para seleccionar empresas de calidad, y luego que el Enterprise Value partido de Free Cash Flow sea menor del 10%. Este último factor podemos usar el Free Cash Flow Yield, que es darle la vuelta, ponemos arriba el Free Cash Flow y debajo en el denominador Enterprise Value. En ese caso tendría que ser mayor que una determinada cantidad, por ejemplo, mayor que 15. ¿Vale? Hacemos backtest y vamos a ver qué sucede. Vemos que obtenemos un 34%, que es una absoluta barbaridad de rentabilidad, rebalanceando cada año. Un 34% de rentabilidad contra un 7% del SP500 y además solamente con una volatilidad del 0,51, una volatilidad relativa, o sea, un beta bastante bajito. Con lo cual es una rentabilidad asombrosa. De hecho, si metiéramos todo nuestro dinero siguiendo esta estrategia, tardaríamos en duplicar nuestro dinero pues exactamente más o menos 72. Entre 34 está la regla del 72 de Peter Lynch, que es una simplificación de la regla del interés compuesto, pero básicamente en 2 años, obteniendo esta rentabilidad, estaríamos duplicando nuestro dinero. Si el primer año tenemos 34% y sobre el total de lo que ya teníamos más ese 34 volvemos a obtener un 34%, en 2 años y un poquito más, 2 años y unos meses, habríamos duplicado el total de nuestros ahorros, de nuestra inversión. Por eso ya os digo que os quedéis con estos criterios de selección de parámetros porque son criterios ganadores. He probado a añadirle también criterios sobre deuda para quitarnos las compañías que están muy endeudadas o extremadamente endeudadas para ver si mejoramos los resultados y ahora vamos a ver qué sucede. Vemos que prácticamente tenemos el mismo resultado, de hecho un poquito menos, un 33% versus un 34%, o sea que esto no está aportando nada. Vamos a probar añadir el F-Score, que es otra manera de medir sus finanzas de la compañía, por añadir una medida de finanzas. Aquí lo llaman Pietrowski F-Score, aquí. Y vamos a poner, es el Pietrowski F-Score, que sea mayor que 4, para quitarnos las que están financieramente extremadamente mal. Y vamos a ver qué sucede. Y vemos que hemos mejorado, atención, los resultados por muy poquito, por un 1%, pero este filtrar las compañías que están mal financieramente también hace que mejore un poco el rendimiento, un 35% con una volatilidad de 0,51. Es un pelín más de volatilidad, pero saca un pelín más de rendimiento. O sea, quedaros con estos criterios porque son criterios claramente ganadores. Y además tiene bastante lógica. ¿Por qué? Porque estamos seleccionando compañías que tienen baja volatilidad. Compañías que tienen momentum positivo. Se ha demostrado que compañías que están con buen momentum tienden a seguir en ese momentum positivo. Compañías que tienen buenos rendimientos del dividendo, compañías de calidad, compañías que están baratas y compañías que están bien financieramente. Tiene mucho sentido que esta selección de parámetros nos dé estos espectaculares resultados de rendimiento, que ya os digo que nos llevarían, si consiguiéramos en un futuro obtener esta rentabilidad, a duplicar cada 2 años, estaríamos duplicando nuestros ahorros. Así que yo sí que os digo que es conveniente añadir
una selección aparte de, o sea, los criterios cuantitativos nos van a servir para filtrar compañías que son potencialmente ganadoras, pero tampoco creo que sea bueno comprar tontas y a locas, sino que está bien luego analizar cualitativamente, como ya hemos visto, los criterios que hay que aplicar para ver si la compañía tiene potencial de seguir creciendo o no, si tiene upside posible o no. Así que, por resumir, los criterios que yo uso para seleccionar compañías o empresas ganadoras de entre el conjunto total de posibles acciones es lo que yo le llamo la fórmula FAM, que es la fórmula de Fernando Alonso Martínez, es decir, mi persona, que hemos visto que backtesting, o sea, haciendo pruebas contra el pasado, tiene un 35% de rentabilidad y una volatilidad muy baja con una beta de 0,51. Y los criterios son los que vemos, son que el ratio que mide el Enterprise Value partido del Free Cash Flow sea menor que 7, es decir, que la compañía esté barata, que los retornos sobre el capital empleado sean mayores que 15, es decir, que la compañía sea rentable. Decir que hay diferentes formas de calcular el ROCE, ¿vale? Pero yo uso la que tiene en cuenta el EBITDA dividido entre la deuda, el activo total menos la deuda corriente, ¿vale? Y da un valor de 15, que sea rentable. Que tenga buenas finanzas, para ello uso el F-Score, que es una métrica del profesor Piotrowski que mide las compañías que tienen buenas finanzas. Por último, aquellas compañías que tienen baja volatilidad relativa, que es con una beta menor de 1. Luego compañías que tengan buen momento para entrar, ¿no? Un momento positivo. Y por último, compañías que generen beneficios para los accionistas vía dividendos, con dividendos cuyo porcentaje sea mayor que 3. Aquí en este criterio se le puede sumar también la recompra de acciones para llegar a este 3%. Así que nada, quedaros con estos criterios que a buen seguro van a servir para seleccionar de forma exitosa el conjunto de acciones posibles. Así que nada, nos vemos, saludos.